Cada gesto de apoyo es una semilla de amor que permite que la palabra de Dios llegue cada día a más familias. Gracias por caminar junto a nosotros en esta hermosa misión de evangelizar. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La Basílica de Santa María es uno de los templos más antiguos que se encuentran en Roma. Fue construida por el Papa Liberio y un noble romano a mediados del año 300. Fue levantada sobre un antiguo templo pagano y a lo largo de los siglos remodelada y modificada en sucesivas ocasiones. Se conservan en ella partes de su estructura original. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así habla el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel camina hacia su descanso. De lejos se le apareció el Señor.
Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo te adornarás con tus tamboriles y saldrás danzando alegremente. De nuevo plantarás viñas sobre los montes de Samaria. Los que las planten tendrán los primeros frutos, porque llega el día en que las vigías gritarán sobre las montañas de Efraín. De pie, subamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios, porque así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen naciones la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante esta lectura que estamos haciendo aquí. Esta mujer que tiene tanta fe y le pide a Jesús que le cure a su hija. Estamos, dice, desde Genezaret hacia el país de Tiro y de Sidón. Estas son ciudades paganas, no son del pueblo de Israel. Aupearego, queridos amigos, aquí muchas veces nosotros podemos pensar y decir: pero qué duro que es aquí Jesús cuando le dice a esta mujer que no está bien, dice, no está bien tirar.
a los perros, a los cachorros, las cosas de los hijos. Diga, tú mira la yayapo. Uno pensaría y diría, pero qué pesado, ¿verdad? Qué pesado el lenguaje de Jesús. Qué falta de misericordia, incluso podríamos decir, con esta mujer cananea que viene a gritos a pedirle al Señor ayuda. Pero al mismo tiempo también vemos, queridos amigos, cómo sus discípulos solamente parece que quieren actuar aquí, y por misericordia ni por amor o por compasión. Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Nos molesta que esta mujer esté pidiendo, nos molesta que esta pagana esté aquí en medio de nosotros. Es casi como decir, la despreciamos a esta mujer. Entonces ya puedo ayudar a todo, porque ahora un gacho imagina con tantos gritos. Sin embargo, Jesús responde, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Quiere decir que según la profecía, Jesús está leyendo muy bien el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento decía que Jesús venía para los judíos, el Soter, es decir, el Salvador, viene para formar ese pueblo elegido. Incluso metiéndose con los publicanos y paganos, Jesús también se está contaminando, van a decir los tradicionalistas en aquel tiempo, ¿verdad? Pero ya no mañana mucho más. O mañana es mucho más. ¿Por qué? Porque esta mujer viene, se postra ante Jesús. Esto significa que reconoce a Jesús como su Salvador. Entonces, no está bien tomar el pan de los hijos a los cachorros. Esto es lo que estábamos diciendo, queridos amigos, desde una visión antropológica. Parece dura, ¿verdad? Que te llamen, eres un perro o lo que sea. Pero el problema es que si Jesús curaba o sanaba o hacía siempre milagros para los pueblos circunvecinos y no para Israel, entonces quiere decir que este no es el Mesías. Porque según las profecías del Antiguo Testamento, es el Cristo, es el Jesús, el Soter, el Salvador, el que tiene que hacer los milagros. Pero los milagros para este pueblo de una manera concreta. Jesús simplemente, ¿verdad?, nos está demostrando que no es así. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Primero tenemos que comenzar por casa. Primero tenemos que comenzar en nuestra propia familia. Y sin embargo, le dice la mujer, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Con esta frase le conquistó totalmente al Señor. Mujer, qué grande es tu fe. De añete te lleva, aunque tengas una primera manera de respuesta negativa, porque indica tuyo me po, o una segunda a un nivel eclesial también, te indica tu ya po, repitana, de acuerdo a un esquema. Y sobre todo, queridos amigos, desde una liberación total, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros y cómo tenemos que actuar. Entonces le dijo, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Y en ese momento su hija quedó sana. Así es que, queridos hermanos, para recibir esta gracia de Dios necesitamos adherirnos totalmente a nuestro Dios, adherirnos totalmente a Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que esté atenta al clamor y súplicas de la gente, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean refugio y consuelo de tantas personas que sufren en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país,
para que superen las discordias y trabajen con espíritu de diálogo y de respeto, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas que de ti me separe del malo enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, llámame. Y mándame ir a ti, y que con tus santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces en esta Eucaristía, y hazlos dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto, solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar